Estamos, Dani, en vivo en Facebook. Buenas noches amigos, estamos en nuestra octava noche de esta serie de temas de eventos apocalípticos. Estamos estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis y esta noche una vez más vamos a compartir un material, un tema muy importante titulado La Tierra es alumbrada y estará a cargo de nuestro amigo Abel Ayala. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Doctor Hein, buenas noches. Buenas noches, Daniel, y a todos los demás compañeros, hermanos, amigos, y a los oyentes, internautas, televidentes. Esperamos que esta noche podamos disfrutar del mensaje de la palabra del Señor nuevamente. Muchas gracias, doctor Hein. También saludamos a nuestro amigo Daniel Torres. Buenas noches, doctor. Hola Daniel, tocayo, hola Abel, Néstor y el resto de los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando. Un saludo y un abrazo a la distancia. Que Dios pueda bendecirnos en el tema que se ha preparado para presentar esta noche y que acompañe a Abel en su presentación. Muchas gracias, Dani. Saludamos a nuestros amigos que ya están conectados acá por Zoom y también a quienes están conectándose a través del Facebook. Vamos a empezar entonces, damos la bienvenida a Abel Ayala, nuestro anfitrión, y esta noche le toca la presentación del tema. Bienvenido, Abel. Muchas gracias, Dani. Asimismo, voy a pedir un poquitito de paciencia porque tengo que administrar la gente que va ingresando también a la reunión en Zoom. Así es que vamos a ir coordinando las cosas desde aquí. Me gustaría arrancar el tema de hoy con una oración. Quiero pedirle a Dani Torres si por favor nos puede guiar en oración, así arrancamos con el tema de hoy. Muy bien, muy bien. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos has acompañado durante estas 8 presentaciones. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija, en especial el hermano Abel, que tiene la responsabilidad de presentar este tema tan importante de Apocalipsis capítulo 19, en donde tu palabra se ha de predicar en todas las latitudes de la tierra. Señor, así como lo has venido haciendo, pedimos tu compañía en esta noche y de forma muy especial también que bendiga a los oyentes, a las personas que están viendo esta programación, para que cada palabra que se diga acá pueda dar su fruto a corto y a largo tiempo. Pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy tenemos el visto bueno de la tecnología. Conseguimos conectarnos al Facebook y vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Se titula La Tierra es alumbrada. Cuando estuvimos analizando todos estos días temas muy interesantes, hemos sido introducidos dentro de un panorama profético y uno de los más importantes fue dado por nuestro amigo el doctor Hein, un capítulo de Apocalipsis que él declaró, o sea, que denominó, como normalmente se dice, la bisagra del libro de Apocalipsis. Y es el capítulo 12, y específicamente quiero compartir con ustedes para arrancar el versículo 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra
contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Subrayé la palabra guerra porque hoy día, como hemos visto a lo largo de todo este seminario, nos encontramos en una situación de guerra. Estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Cuando hablamos de guerra, hoy día nos vienen a la mente este tipo de escenas modernas de guerra. Pero si nos remontamos a la época en la que fue escrita este libro de Apocalipsis, las personas normalmente pensarían en esto. Cuando se habla de guerra, estarían pensando en lo que es una armadura para una guerra. Es interesante que esta es la armadura de guerra de un soldado romano. Y existe un versículo en el libro de Efesios que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículos 11 al 18. Y dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos. Subrayé algunas palabritas allí porque son las metáforas o las comparaciones que utiliza el apóstol Pablo referente a las armaduras, a las partes de la armadura completa que nos está llamando Pablo para tomar, para resistir. Y quiero mostrarle aquí. Esta sería la armadura y las palabras que subrayé en el versículo anterior, en todos los versículos que estuvimos leyendo. Primero hablaba de la verdad. Luego también hablaba de la justicia. Luego también hablaba de la fe. También hablaba de la salvación. También hablaba del apresto del evangelio. También hablaba de la palabra de Dios. Y finalmente hablaba de la oración. Cuando analizamos estas 7 partes que menciona el apóstol Pablo en estos versículos y que componen la armadura de Dios, nos damos cuenta que podemos dividirlo en 2 partes. La primera y la segunda. La primera parte corresponde a dones que provienen de Dios, como la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Eso nosotros no podemos tomar. Tenemos que pedirle a Dios que nos provea. Pero la segunda parte, queridos amigos, la segunda parte sí me compete. La segunda parte sí es algo que yo debo hacer para ceñirme de esta armadura completa. Una de ellas es el apresto del evangelio, la otra es la palabra de Dios y la otra es la oración. Es decir, queridos amigos, que a medida que nosotros avanzamos
en este conflicto, el apóstol Pablo nos está llamando a vestirnos de la armadura de Dios para resistir los embates del enemigo. Y esta noche quiero hablar de manera específica acerca de esta parte. Ceñidos los pies para llevar el evangelio. Es interesante que el mismo apóstol Pablo menciona en Romanos, el capítulo 10, versículo 15, dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Queridos amigos, Pablo nos está presentando aquí como una armadura de Dios el compartir el evangelio con los demás, el compartir el evangelio con mi prójimo, el compartir el evangelio con mis amigos, el compartir el evangelio con todas las personas que estén a nuestro alcance. Eso es una parte de la armadura de Dios. Y hemos sido llamados a tomar de toda la armadura de Dios para poder resistir los embates del enemigo. Pero existe una pequeña diferencia, queridos amigos. Efesios el capítulo 6, el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y existe otro texto muy conocido por todos, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 14, y dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta primera parte de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos está llamando a hacerlo hoy, porque forma parte de la armadura para resistir las acechanzas del diablo. ¿Y qué podemos decir de Mateo, el capítulo 24, el versículo 14? Quiero invitarles a hacer un análisis de la cronología de los eventos mencionados en el capítulo 24 de Mateo. No vamos a leer todo el capítulo, les invito a que ustedes lo lean después. Este material lo vamos a subir, como siempre, en las redes sociales para que ustedes lo puedan analizar posteriormente. La primera parte del capítulo 24 es una introducción al sermón. La siguiente parte que se encuentra aquí es lo que podríamos denominar los eventos del tiempo del fin. Es decir, que todo lo que encontramos dentro de esta porción es lo que sucederá como eventos del tiempo del fin. Y fíjense que posterior a todo esto, en el versículo 14, encontramos el versículo que estamos analizando. Mateo 24, versículo 14. Y fíjense un versículo por encima. El que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, que la perseverancia que nos llama Dios es para llegar a pertenecer a este momento cuando el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio. Cuando hablamos de perseverancia, necesariamente tenemos que ir al capítulo 14, los versículos 6 al 12 de Apocalipsis. Vamos a leer los siguientes versículos. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y atiendan este siguiente versículo. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí en estos primeros dos versículos encontramos el mensaje del primer ángel. Aquí encontramos el mensaje del segundo ángel. Aquí encontramos el mensaje del tercer ángel. Y aquí encontramos la palabra, la misma expresión que mencionó Jesús, perseverancia, para estar presente, para llevar el mensaje, específicamente, como vamos a ver adelante, los dos últimos mensajes al resto de la tierra. Vamos a hacer una breve cronología del último mensaje de Dios a la tierra. Si trazamos una línea y colocamos la segunda venida como fin de esta línea, colocamos como inicio el año 1844, vemos que hoy nos encontramos en el año 2020. Posteriormente, como estuvimos viendo en estos días, se producirá un nuevo orden mundial en el que todas las naciones se unirán bajo un mismo nombre, bajo un mismo régimen. Posterior a ello, será decretado una ley que unifique un día de adoración y una ley que lo hemos identificado como la marca de la bestia. Posterior a eso, escuchamos un mensaje. Salid de ella, pueblo mío. Luego tenemos el cierre de la puerta de la gracia. Y finalmente tenemos las plagas, las 7 últimas plagas postreras. El mensaje del primer ángel dice, la hora del juicio ha llegado. Este mensaje inició en 1844, como ya vimos, cuando el juicio inició por los muertos. Es decir, que este mensaje del primer ángel se extiende desde 1844 hasta el fin, hasta el cierre de la puerta de la gracia. El mensaje del segundo ángel empieza a partir de que todas las naciones beban del vino de su fornicación. Es decir, estamos en un tiempo futuro al mensaje del segundo ángel, de manera certera, de manera fuerte, como diría la palabra que vamos a analizarlo después. Y el mensaje del tercer ángel nos habla de la marca de la bestia. Por lo tanto, también es un hecho futuro que va a ser pregonado para que el mundo entero no reciba la marca de la bestia, sino que reciba el sello del Dios viviente. Y como vamos a estudiar ahora, el mensaje de Apocalipsis 18, los dos llamados, son paralelos al mensaje del segundo ángel. Según el Espíritu de Profecía, el mensaje del segundo y tercer ángel son acompañados posteriormente por el mensaje de Apocalipsis, el capítulo 18, como lo vamos a analizar a continuación. Quiero invitarles a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Dice así, después de esto, vi a otro ángel, descender del cielo con gran poder
y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí nos está hablando de que es otro ángel. No se refiere a alguno de los ángeles anteriores de los cuales Dios le había mostrado en visión al apóstol Juan. Otro ángel indica que se refiere a uno diferente. Además, se menciona que desciende con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria. Se puede ver que el poder o la gloria de dicho ángel es lo que alumbra la tierra. Quiero analizar ahora dos versículos que se encuentran dentro de este contexto. Ezequiel, el capítulo 43, versículos 2 y 3. Dice así: He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Fíjese que aquí encontramos que la tierra también resplandece a causa de la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere con el río Quebar? ¿Cuándo es que Ezequiel vio esta visión? Ezequiel capítulo 1. Dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y dice lo que vio la visión: mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, cuya apariencia había en ellos, disculpen aquí, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. En esta visión, queridos amigos, si ustedes pueden estudiarlo después con más detenimiento, Ezequiel está viendo los 4 querubines. ¿Qué son querubines? Los querubines son ángeles, pero no son cualquier ángeles. Los querubines son llamados también como querubines cubridores, ángeles protectores. ¿Y qué es lo que protegen? Protegen al resto de los ángeles de la gloria de Dios. Es decir, que estos ángeles son los que están en medio mismo, contemplando y protegiendo al resto de la gloria de Dios. Lucifer fue uno de estos ángeles. Queridos amigos, el ángel que desciende en Apocalipsis 18 se encontraba en la misma presencia de Dios. Y es por eso que su gloria hace resplandecer toda la tierra. Este mensaje, hermanos y amigos, es un mensaje importante porque viene de la misma presencia de Dios. Continúa diciendo Apocalipsis 18, 2 y 3. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este mensaje es el mismo mensaje del segundo ángel mencionado en Apocalipsis capítulo 14.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículos 4 y 5 dice así: y oí otra voz del cielo. No es el ángel, es otra voz que viene del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Quién es la voz del cielo? ¿Quién es la voz que clama para salir de Babilonia? Vamos a ver de vuelta 2 versículos. Isaías capítulo 48, versículos 17 y 20. Dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob, su siervo. ¿Quién es el que está clamando aquí el mismo mensaje? Jehová. Segunda de Corintios 6, 16 y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El mensaje o el clamor de salida de Apocalipsis 18 es el mismo clamor que Jehová hace a su pueblo, hizo a su pueblo y lo vuelve a hacer como último clamor antes de que sean partícipes de las plagas. El libro del conflicto de los siglos, en la página 285, párrafo 1, dice lo siguiente: todo el cielo se interesa en la salvación de los seres humanos y está listo para derramar sobre ellos sus dones benéficos si cumplen las condiciones establecidas por Cristo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Queridos amigos, este es el mensaje de Jehová. Este es el mensaje de Dios. Salid de Babilonia. Ahora, cuando estamos hablando de un mensaje de Dios, ¿quién es el que está dando ese mensaje? Sabemos que Dios, la deidad, está compuesta por 3 personas. Dice: si todo el cielo está interesado en la salvación de los seres humanos, y el mensaje de Apocalipsis 18 viene de seres que están en la misma presencia de la deidad, la Trinidad y querubines, la voz salid de ella viene directamente de Dios. ¿Y cuál de las personas de la Trinidad es la que se encarga de llamar a la salvación a los seres humanos? Vamos a responder con Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Queridos amigos, este mensaje viene nada más y nada menos que del Espíritu Santo, clamando para salir de Babilonia, para salir de la confusión, para salir y recibir la salvación y recibir el sello de Dios. Un hecho similar
en el que el Espíritu Santo estuvo envuelto de una manera poderosa. Lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 40. Cuando Pedro, el discípulo, que unos días antes había negado a Jesús, que había proferido maldiciones para negar a Jesús, había realizado un magistral sermón. Y una vez que concluyó ese sermón, las personas le preguntaron, ¿qué haremos? Pedro le responde aquí, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, salid de esta generación. No seáis partícipes. Era el Espíritu Santo clamando a través de los discípulos para salir de esa generación. El Pentecostés sucedió 50 días después de la muerte de Jesús. Jesús había muerto en la Pascua. Se celebraba Pentecostés en ese entonces. Quiero repasar unos minutitos con ustedes acerca de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto por alrededor de 430 años. Cuando Dios llama al pueblo de Israel a salir de Egipto, lo hace a través de un pacto. Ese pacto lo recordamos como la Pascua. Dios había impuesto la primera Pascua. En esa Pascua habían muerto corderos que simbolizaban al Cordero de Dios, que iría a quitar el pecado de todos nosotros. Esa primera Pascua se celebró en Egipto y libró a los primogénitos de todos los israelitas. Cuando Israel salió de Egipto, esa misma noche, porque la orden era que debían estar prestos para salir una vez que comieran la Pascua. Pasaron 50 días después y el pueblo de Israel se encontraba al pie del monte Sinaí. En el monte Sinaí se produjo un pacto, una renovación del pacto. Y esa renovación fue entregada a través de las tablas de los 10 mandamientos. ¿Será que estuvo presente el Espíritu Santo allí en medio de ellos? Hay un versículo que dice, y con el dedo de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Y las tablas de piedra fueron escritos con el dedo de Dios. Queridos amigos, el Espíritu Santo estuvo presente en el monte Sinaí. Estuvo presente en el Pentecostés, en la renovación de ese pacto con un nuevo pueblo. De la misma forma, cuando Jesucristo muere a la hora novena, cerca de las 15, era la hora exacta en el que un cordero debía ser sacrificado. Cristo muere en la cruz. El velo se rasga de arriba abajo como señal de que ese sacrificio ya no era necesario. El cordero real había muerto. Desde la muerte de Jesús en la Pascua pasaron 50 días. ¿Para qué? Lo vamos a ver. Cristo resucita al tercer día. Y según los evangelios, queda por 40 días en la tierra hasta que asciende. Posterior a su ascensión, Cristo se presenta ante el Padre en los cielos. No tenemos tiempo para ver todo el contexto, pero personas resucitaron y fueron con Cristo como primicias de los que iremos posterior
en la segunda venida. Cristo se presenta ante el Padre, presenta su sacrificio, presenta su vida, y Dios acepta su sacrificio. Y como consecuencia, en el día 50, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre la tierra como señal de un nuevo pacto, de una nueva época en la iglesia, en el que iba a ser proclamado que Jesucristo había muerto y resucitado, y empezaba su ministerio de intercesión por cada uno de nosotros. El doctor Haynes nos presentó los ungimientos de Jesucristo. Jesús fue ungido como cordero en el año 27. Posterior a eso, vimos que fue ungido como sumo sacerdote en el año 31. Pero Jesucristo no vuelve como cordero. Jesucristo no vuelve como sacerdote. Jesucristo vuelve como rey. Así que en algún momento, queridos amigos, en algún momento, Cristo va a ser ungido como rey antes de su segunda venida, porque Cristo vuelve como rey de reyes y señor de señores para rescatar un pueblo. ¿Cuándo es ese ungimiento? No sabemos, queridos amigos, pero está de aquí a poco. Es decir, que podríamos decir que hay alguna relación entre el ungimiento de Jesucristo como Rey de Reyes y el derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo que sí, amigos. Y este versículo de Juan, el capítulo 12, el versículo 23, dice lo siguiente. Jesús les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Queridos amigos, el plan de salvación no conoce de imprevistos, no conoce de planes mal hechos. Estamos ante la presencia de un Dios perfecto. Y como Jesucristo mismo dijo, ha llegado la hora. Cada cosa tiene su hora, queridos amigos. Y cuando llegue la hora, Jesucristo intercederá como Rey de Reyes. Y el fuerte pregón, el derramamiento del Espíritu Santo, será una realidad en medio de todos nosotros. La hora llega, queridos amigos. La hora llega cuando deberemos estar perseverantes. Perseverantes, vestidos de toda la armadura de Dios, incluyendo el apresto del Evangelio. Hoy nos compete seguir predicando, seguir testificando a todas las personas que encontremos, que podamos, que alcancemos. Esa es nuestra misión hoy, porque forma parte de la armadura de Dios, forma parte de la armadura con la cual seremos capaces de resistir las acechanzas del enemigo. Pero llega la hora, queridos amigos, cuando el Espíritu Santo descenderá con poder a la tierra. Y solo aquellos que perseveren recibirán la porción del Espíritu Santo para llevar el mensaje final a la tierra. Quiero compartir con ustedes algunos textos del Espíritu de Profecía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Yo me pregunto, ¿qué de diferente deberíamos hacer para compartir este mensaje? Y es que no hay nada en nosotros que podamos hacer. Porque, como dice aquí el Espíritu de Profecía, nuestros semblantes serán iluminados y resplandecientes con santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán
y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Este mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos, queridos amigos, todo lo que estamos haciendo hoy, ya fueron sembrados como semilla y brotarán entonces y darán su fruto. Y este texto es revelador. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Queridos amigos, estamos en presencia, estamos en un momento inminente en el que Dios hará una obra gigantesca, hará un milagro enorme y todos seremos partícipes de llevar el mensaje final de Dios a un mundo que perece. Me viene a la mente una historia que encontramos en el libro de Josué, el capítulo 7. Gedeón era el líder de un pueblo de Israel que estaba oprimido. Dice la Biblia que los judíos tenían que esconderse en cuevas para poder librarse de las acechanzas de los madianitas. Qué interesante, se escondían en cuevas. Pero llegó un momento, queridos amigos, cuando Dios llamó a Gedeón a hacer una obra extraña. Dios llamó a Gedeón y Gedeón llamó a un pueblo y vino mucha gente. Los madianitas eran 135,000 personas. Pero luego de tamizarlos, Gedeón quedó con 300 hombres. ¿Cómo estaban estos 300 hombres? ¿Será que tenían armadura? Sin duda, estaban armados. Tenían toda la armadura para resistir. Pero Dios tenía algo preparado para ellos. Esta batalla no era su batalla. Esta batalla, como todas las batallas, era una batalla de Dios. Para sorpresa de ellos, queridos amigos, Dios les ordenó que ni siquiera llevaran armas. Fueron llevados antorchas, cántaros y trompetas para enfrentar a un ejército de 135,000 personas. Dice la palabra de Dios, para que este pueblo no diga que fueron liberados por su propia mano, para que toda la gloria sea únicamente para Dios. Ellos fueron a enfrentar a este pueblo, a los madianitas, con cántaros, antorchas y trompetas. Y ellos, queridos amigos, ellos, por la fe que tuvieron y por la perseverancia, fueron testigos de una obra de liberación que pocos, solo 300, pudieron ver. Dios nos está llamando hoy a ser perseverantes, a perseverar con la armadura de Dios, para que dentro de muy poco seamos los testigos de Dios ante todo el universo del poder liberador y majestuoso de un Dios que nos ama y que nos dio todo para nuestra salvación. El llamado que Dios nos hace hoy a todos nosotros: perseveren, perseveren, porque el tiempo del fin está cerca. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella vemos luz y nos has mostrado, Señor, que debemos perseverar porque hay una gran obra que tú harás y que tú también, Señor, nos harás partícipes y testigos de aquella gran obra. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.
Te agradecemos, Abel. Sin duda, una noche muy provechosa, temas que nos hacen pensar en nuestra consagración y por la obra del Espíritu Santo y nuestra disposición de seguir siendo transformados por su palabra, de seguir buscándolo en oración, podamos estar participando de ese gran movimiento poderoso, gracias a la obra del Espíritu Santo. Un saludo, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos entonces mañana para el tema número 9. Dios les bendiga.